Sin duda es, para mí, una de las zapatillas de este 2025. Y es que yo creo que a estas fechas ya conoceréis la marca, esta marca VJ, que ya sabéis que hemos probado varios modelos, tenía un inicio muy orientado a la orientación, valga la redundancia, y ahora yo creo que haciendo unas zapatillas más polivalentes, más europeas, más trail running, por decirlo así, y esta es para mí un claro ejemplo de una gran zapatilla para ultradistancia y que, a lo mejor porque la marca no se conoce, pero para mí debería ser una de las que tengáis en mente si buscáis una opción para estar horas corriendo sobre terrenos variantes, ¿vale? Voy a entrar al detalle y os cuento las principales características. Obviamente 189 €, estamos hablando de 8 milímetros de drop y con unos perfiles de 38-30, que es lo más alto y más amortiguado que ha hecho la casa hasta la fecha. ¿Queréis saber cómo me ha ido? Y es que aquí, fijaros, aquí tengo la unidad de test, que es la unidad de test. Pues ahora os lo cuento, quedaros hasta el final, que ya veréis que hay sorpresas. Yo creo que es una zapatilla esta VJ Ultra 3, que por cierto, hay un cambio muy sustancial versus la segunda versión. Zapatilla, obviamente, para el corredor que busque perfiles altos, una amortiguación agradable, en ningún caso es chiclosa, de hecho podéis ver aquí cómo es una amortiguación agradable con estos perfiles súper altos, 38-30, pero en ningún caso es de esas súper chiclosas que parece que no se mueven, etcétera. Ya veréis y os iré contando durante la review, pero creo que el equilibrio de estas zapatillas es muy acertado para lo que son. Además de esto, si buscáis, ya hemos dicho, perfiles altos, amortiguación, pero también ligereza, 265 gramos en un 8UK, que debe ser un 42. Esta unidad es un 42,5 y la he estado pesando antes y estaba en 280 gramos aproximadamente, es decir, una zapatilla ligera por lo que es, por una zapatilla voluminosa para distancias largas, etcétera, pero que han querido, pues obviamente, tener ese peso lo más ligero posible. Y además de esto, otra característica para esos corredores que busquéis hormas más bien anchas. Esta es una de esas zapatillas que consigue tener un ajuste, una sujeción en medio pie, talón muy correcta. Luego en el tema del talón os contaré algún par de truquillos en la sección de tipo de terreno para mejorar la fijación del calcáneo en la parte trasera, pero fijaros cómo en la zona de los dedos, y esto es lo importante cuando decimos horma ancha. Oye, no sirve horma ancha solo en los metatarsos, sino que la horma ancha también es en la parte delantera de los dedos de los pies. Fijaros cómo tiene esta forma más encaja, más cuadrada, por decirlo así, y eso es lo que nos dará libertad en los dedos de los pies, poder tener ese impacto y que trabajen los dedos, y con el paso de los kilómetros, que ya sabéis que los pies se suelen hinchar, pues yo creo que es un acierto en esta zapatilla. Obviamente, seguramente perderemos algo de sensibilidad o tendremos la sensación que los dedos van más libres en la zona delantera en tramos técnicos. Luego entraremos en detalle en eso, pero yo creo que en general es una zapatilla de horma ancha para los que os guste tener los dedos amplios. Además de esto, todo el conjunto a nivel de materiales y calidad y durabilidad es excelente. Bueno, como ya hemos comentado y como el propio nombre indica, Ultra 3 es una zapatilla destinada a la ultradistancia, a sumar muchas horas con ellas, y os voy a contar el porqué, dónde se nota cuando empezamos a correr. Pues bien, uno de los detalles, que hemos terminado la sección anterior, horma ancha, ¿vale? Horma ancha en la zona de los dedos, no entraré más al detalle en ello. Tecnología FitLock, que cuando pasan horas solemos cambiarla a nuestra técnica de carrera. Esto nos da, y es una tecnología que usan toda su colección, si no me equivoco, nos dará algo más de estructura. Además de esto, evitará torceduras en los tobillos cuando tengamos ese extra de supinación en muchos casos cuando la fatiga entra en juego, etc. A nivel de upper, deciros que es protegido, estructurado, pero de acolchados es bastante minimalista, es decir, ojo, que la zapatilla tampoco es de esas de súper acolchados a la gente que le gusta estar muchas horas y tener mucho acolchado aquí, no lo es, y es más, los primeros días deciros que el material de los laterales del collar puede llegar a molestar en planos inclinados, ¿de acuerdo? Con el paso de los kilómetros se va haciendo cada vez más blando, luego os enseñaré mi zapatilla cómo está,
pero avisaros de eso, los primeros días puede llegar a molestar un poquito más en este sentido. Y luego, por otro lado, creo que si hablamos de distancia hay que hablar, sin duda, de la media suela. Compuesto Super Foam Manse, ya lo habíamos probado en las Max, ¿de acuerdo? Durante este año, y que nos gusta muchísimo. Es un tipo de compuesto súper crítico, ¿de acuerdo? Con nitrógeno infusionado. Lo que no sabemos es cuál es el material, es decir, es una base de EVA con este proceso de nitrógeno, es PEVA. Yo creo que debe ser EVA o como mucho, a lo mejor un mixto entre EVA y PEVA, ¿de acuerdo? Pero sí que os diría que las sensaciones es de equilibrio, mucha amortiguación, no súper blanda, sino que agradable, pero también da mucha protección respecto al terreno. Además de esto, no se colapsa con el paso de las horas de los kilómetros, y otra cosa que me ha gustado es probándolo en días de lluvia, más frío, más calor, no cambian las sensaciones, que esto solía pasar con los compuestas de EVA tradicionales, que cuando hacía mucho calor se volvía muy blandito, cuando hacía más frío se volvía mucho más duro. También, aunque sea para distancias ultras, mejorado el tema del rocker, mucho más agresivo, y eso se nota en carrera. Una zapatilla que cuando hay una pista, un sendero donde se pueda correr, invita a hacerlo, ¿vale? Esto es importante. Y además, pues yo creo que a nivel de media suela, perfiles altos, 38-30, ya os lo he dicho, casi 40, es decir, muy altas, aunque sí que es cierto que el pie seguramente se sienta más en el interior de lo que vemos en el exterior, es decir, que hay una parte de cuna en este interior. Y por otro lado, también deciros que la plantilla es correcta, sin más, pero no es de estas súper minimalistas, también añade pues, a lo mejor 4 milímetros de amortiguación con un material que yo creo que también es algo, un EVA infusionado, pero bueno, es algo que intuyo yo y no lo pone, pero fijaros, también la plantilla, cómo se ve claramente la zona de los dedos, cómo es más ancha, y es una plantilla un poco atípica en este sentido, ¿de acuerdo? Pues nada, en definitiva, como su propio nombre indica, para ultradistancia, aunque quizá no para todo el mundo, ya que es una zapatilla, diría, más para dinámico, para esa gente que quiere ir a las ultras con ritmos más bien alegres, obviamente sacrificando en algo en acolchados y en estructura. Vamos al tipo de terreno, y es que VJ, si algo tiene, y una de las características que creo que está por encima de muchas marcas, aunque mucha gente no lo sepa, es esta suela. Compuesto Superior Contact. Ellos dicen en la propia caja el mejor grip del planeta, y de eso me acuerdo porque es la primera vez que conocí la marca, fue por ese eslogan. Y es que este compuesto funciona muy bien, una adherencia excelente, espectacular. A nivel de durabilidad, fijaros cómo está. Está muy bien, esta es la usada por mí. Terrenos variopintos, incluso técnicos, y sin problemas. Y además de esto, creo que el diseño es acertado para este tipo de zapatillas. Una zapatilla polivalente con un diseño versátil, con 4,5 milímetros de prominencia en el taco. Y ya os digo, suela apta para todo. Lo que es la suela para todo. Luego entraré el detalle de que a lo mejor tiene algunas limitantes por otros temas. Además de esto, con una placa protectora completa de lado a lado, aunque sí que es verdad que yo he notado mucha protección en el talón con esos 38 milímetros, y en la parte delantera no he notado tanta protección. Obviamente tenemos muchísima protección, no quiero que me entendáis mal, pero sí que es cierto que tenemos algo más de tacto y de sensibilidad con el terreno. Para mí un punto a favor, ya sea por el compuesto o por lo que sea. Por otro lado, media suela con estos perfiles, y esto hace que obviamente sea una zapatilla más inestable si lo comparamos con otros modelos de la propia casa. Es el primer modelo de VJ que yo noto que en terrenos técnicos no se desenvuelve tan bien como otros modelos. Por eso yo diría que es una zapatilla polivalente, pero a nivel de tecnicidad es más bien fácil para correr largo, para hacer la mayoría de ultras más conocidas que son menos técnicas, como podría ser una Ultra Pirineu, una UTMB, etcétera. Yo creo que es una muy buena zapatilla. Si son ultras mucho más técnicas, que a lo mejor esta no sería la zapatilla ideal para ello, ¿vale? Sobre todo por este tema de perfiles altos. Y yo particularmente noté que en la zona del talón es donde más problemas he tenido por controlarlo, en las bajadas donde había mucha piedra, etcétera. Notaba que el talón se me iba. Y entonces, por eso os enseño la mía, opté obviamente
por hacer este sistema de atado. Probé varios y el que más me gustó es el típico sistema de orejeras, ¿vale? No sé cómo lo llamaréis vosotros, que usando el ojal extra creo unos nudos, unas orejas, perdón, donde paso los otros cordones y eso me fija el calcáneo mucho más en la parte trasera. Problema de esto, mejoramos sin duda en cuanto a sensación de estabilidad y sujeción de todo el conjunto de las zapatillas. El tema, y para mí es uno de los puntos a mejorar, la lengüeta, como podéis ver, es súper corta y eso quiere decir que con la tensión, al usar el último ojal, notamos la tensión en el pie y no protege y muchas veces incluso se queda la lengüeta por debajo, ¿vale? Yo creo que una lengüeta un pelín más larga y un pelín más protegida, porque es súper minimalista, se hubiera agradecido a la hora de usar este ojal extra, que para mí es uno de los truquillos que os doy y sin duda mejora mucho cuando se vuelve el terreno algo más técnico. Además de esto, los terrenos, si hablamos de terrenos, también repetimos la tecnología FitLock, que sí que es una tecnología que a mí me gusta, da algo más de estructura, más de tensión con esta zona de piel sintética, ¿de acuerdo? Algo más de estructura, evitando sobre todo las torceduras de tobillo, ¿vale? Pero lo dicho, una zapatilla que tiene una suela excelente de 10, pero por la estructura, por sus geometrías, por estos perfiles altos, una horma bastante ancha en la zona de los dedos, etcétera, creo que a nivel de tecnicidad es una zapatilla seguramente de las fáciles dentro de la colección, una colección obviamente mucho más técnica. En definitiva, VJ Ultra 3, para mí una zapatilla muy bien hecha, con un juego de geometrías, materiales, tactos, compuesto la suela de lo mejor que hay en el mercado, etcétera, que se merece estar dentro de las mejores ultras de este 2025. Ya llevamos varias probados este año. Yo creo que esta es de esas que voy a poner ahí dentro de las mejores ultras de 2025 y que si tenéis la oportunidad, probadlas, decidme cómo habéis sido, pero toda la gente que ha hablado, que ha probado la marca, está encantada con ella, así que darle una oportunidad porque la verdad es que se lo merecen. Distancias largas, sumar horas con una zapatilla que nos aporta sensaciones agradables en cuanto a amortiguación, buena protección, horma ancha, ligereza, dinamismo y un agarre excepcional. Eso sí, para terrenos polivalentes tirando a fáciles, ¿de acuerdo? Bueno, ya me diréis, si queréis ver los pros, los contras, etcétera, etcétera, os dejamos toda la review aquí en la descripción. Gracias y hasta la próxima.